Construcción de la nueva calzada Bogotá-Villavicencio, tramo Vijagual, fundadores de la carretera Bogotá-Villavicencio, Ruta Nacional 40. Modificación licencia ambiental bajo resolución 889/2016, presentado por Arévalo Gaitán Juan Diego, Grajales Montaña Viviana, Plaza Herrera Julie Estefan, Polanco Méndez Eliana María, Santana Pérez Angie Marcela. El presente trabajo como descripción de proyecto tiene como gran principal objetivo e importancia presentar el estudio de impacto ambiental complementario para dar a conocer mayor globalización en el estudio de información, en antecedentes del proyecto, alcance, limitaciones, metodologías, evaluación de impacto, elaborar, determinar y presentación de ajustes al aprovechamiento forestal para la implementación de la modificación de la resolución 889/2016 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA del proyecto vial construcción de la segunda calzada tramo Vijagual, fundadores de la vía Bogotá-Villavicencio, Ruta Nacional 40. La geología regional se toma en cuenta información de trabajos realizados por Ingeominas, ocupan el flanco oriental de la cordillera oriental, dan lugar a formaciones rocosas, donde de tipo compresional de fuerzas en el ciclo geológico dan origen al desplazamiento de las coberturas sedimentarias, formando pliegues, fallas inversas y decabalgamientos. Esta se levanta y deforma las capas sedimentarias ya compactadas, dando origen a la cordillera oriental. Se dan lugar a placas de Nazca, Suramánica y Caribe, que dan origen a fallas como falla de Río Negro, Cérvita, del Mirador, de Susumuco, El Buque, de Cuacaramo, de Villavicencio, Colo de Patio, originándolas, dando desde un principio toda la formación de la cordillera. De la geomorfología se puede dar lugar al relieve montañoso y nativo de planicie de acumulación simbolizada, en donde se da de un 3 a 40 centímetros en variables de cantos integrados por los clastos soportados en estos abanicos de depósitos aluviales. En cuanto al caños de Maizaro y Buque, los cuales llegaron hasta 25 metros, donde la composición de los depósitos corresponde en un 90% a conglomerados, y brechas que se puede asociar a la formación brechas en Buenavista, y el otro 10% corresponden a fragmentos de metarenescas y filitas del grupo Quetame. En cuanto al tema de la zona de pendientes de un 45 y 60 grados, en denudaciones empinadas, laderas de pendientes moderadas entre un 30 y 45 grados, en vertientes escarpadas que ya son más de los 65 grados, se identifican también grandes bloques de montaña. Y adicional, en cuanto a esas formaciones cóncavas irregulares en las montañas, con algunos topes afilados y alargados. En esta zona de unidades litoestratigráficas que componen la actual vía, pues constituyen una buena compactación. Sin embargo, en cuanto a las fallas identificadas de la superficie, puede que no se conozcan en profundidad y estén totalmente cubiertas por algunos de los cuerpos que anteriormente se mencionan. Adicional a eso, en cuanto al paisaje, que se puede dar una calidad de paisaje tanto alta, media y baja, donde se dan alta bosques en cuanto al tema de ripario denso alto en zonas planas de terraza, y adicional medias que ya son mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales. En cuanto a la situación de la parte baja, ya podemos ver que son todo lo que viene siendo cultivos en abanico, cultivos en terraza, cultivos en zonas planas, y también la parte de la red vial ferroviaria y terrenos asociados en abanico. La variación de la visibilidad del territorio parte de nivel de interés para la resolución 1415 del 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la cual hace referencia a la importancia paisajística percibida por el medio de los pobladores locales y de la población turística. Esto da una unidad de geomorfología de abanico, terraza y zonas planas, con los cuales fueron identificados los anteriores mencionados. Adicional, el nivel de interés se da más que todo en un 25% a lo que es vistas lejanas con interés alto, a un 58% en vista cercana con interés bajo, un 11% en vista cercana con interés medio, y ya lo que es un 5% en vista cercana con interés alto y vista media con interés medio en 1%. En este caso se pueden ver pastos arbolados en abanico, mosaicos en cultivo, pastos y espacios naturales en abanico también. Y el tema de la hidrología de uso del suelo, el uso del suelo en un principal agroforestal, de conservación forestal, ganadería, infraestructura, que es para el tema agroforestal, silvopastoril, conservación, protección, producción, pastoreo extensivo, y el tema de la hidrología que se encuentra en el río Guayarabitica y Ocoa.
Para este caso, el componente de calidad del agua no se tuvo en cuenta, ya que para el área de la influencia no se realizó levantamiento de puntos de monitoreo. Por ende, pasamos al componente de usos de agua. El proyecto se desarrolla en medio de dos cuencas que abastecen al municipio de Villavicencio. Para el caso del área de influencia directa se cuenta con 3 fuentes hídricas, Caño Tigre, Caño Buque y desde el nacimiento de agua en la finca Hacienda La Flor. En la gráfica podemos evidenciar que el mayor uso de agua es domiciliario, seguido por el comercial y el mixto domiciliario y comercial. La población no reporta ningún conflicto con su uso, ya que presentan disponibilidad constante del recurso mismo. Para el componente hidrogeológico se evalúan 1.316.17 hectáreas, donde se identifican 5 unidades o sistemas hidrogeológicos, principalmente acuíferos y acuitardos. Se evidencia intermedia y alta permeabilidad en la zona y baja porosidad. A causa de la afectación tectónica o fallas geológicas, puede aumentar la permeabilidad considerablemente. De igual forma, se evidencia que el área de afectación predominan 2 unidades hidrogeológicas, los acuíferos de depósitos cuaternos y los acuíferos de formación lúticas de Macanal, cubriendo el 35 y 42% respectivamente del área de estudio. Buen día, les habla Angie Grajales. Respecto al componente geotécnico, encontramos que la línea base se fundamentó en 2 etapas. La primera se basó en la información secundaria de la zona, la cual permitió determinar que la principal característica del sector de estudio es el macizo rocoso en el subsuelo. Este además cuenta con aportes de agua casi permanentes y al encontrarse en el sector del borde del llano, la probabilidad del sector respecto a eventos sísmicos es muy alta. Como segunda etapa, se realizaron 4 piques en el sector propuesto para el túnel número 7. Esta zona corresponde al puente Caño Maizaro, puente Caño Buque y paso a la Esmeralda, en los cuales mediante ensayos geomecánicos se determinaron las características del suelo como se ve en la tabla. A partir de este proceso se pudo determinar que efectivamente el sector está predominado por gravas, las mismas que pueden utilizarse en la obra para los procesos de relleno mediante la ayuda de una trituradora para cumplir con los diámetros establecidos por la normatividad de INVIAS. En el componente atmósfera se registraron datos meteorológicos entre el 22 de octubre y el 6 de noviembre de 2011, con los cuales se determinó que el sector de estudio cuenta con una clasificación climática húmedo, cálido húmedo y superhúmedo, a una elevación entre los 500 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones anuales en su mayor punto de 7.495 milímetros debido a la formación de masas nubosas provocadas por el ascenso de las corrientes húmedas. Además, se cuenta con una humedad relativa anual de 76.4% y con una velocidad de viento promedio de 177.5 kilómetros por día en promedio. Respecto a la calidad del aire, se realizó un trabajo de reconocimiento de campo. En las fuentes fijas no se identificaron amenazas y en las fuentes móviles la circulación vehicular fue la principal fuente de emisión. Identificando lo anterior, se realizó un monitoreo de calidad del aire durante 18 días, obteniendo 324 muestras por día, y al comparar los resultados con la normativa vigente, todos los parámetros medibles cumplen con la resolución 610 del 2010 en sus niveles máximos permitibles de contaminación. Buen día, les habla Angie Grajales. Respecto al componente geotécnico, encontramos que la línea base se fundamentó en 2 etapas. La primera se basó en la información secundaria de la zona, la cual permitió determinar que la principal característica del sector de estudio es el macizo rocoso en el subsuelo. Este además cuenta con aportes de agua casi permanentes y al encontrarse en el sector del borde del llano, la probabilidad del sector respecto a eventos sísmicos es muy alta. Como segunda etapa, se realizaron 4 piques en el sector propuesto para el túnel número 7. Esta zona corresponde al puente Caño Maizaro, puente Caño Buque y paso a la Esmeralda, en los cuales mediante ensayos geomecánicos se determinaron las características del suelo como se ve en la tabla. A partir de este proceso se pudo determinar que efectivamente el sector está predominado por gravas, las mismas que pueden utilizarse en la obra para los procesos de relleno mediante la ayuda de una trituradora para cumplir con los diámetros establecidos por la normatividad de INVIAS. En el componente atmósfera se registraron datos meteorológicos entre el 22 de octubre y el 6 de noviembre de 2011, con los cuales se determinó que el sector de estudio cuenta con una clasificación climática húmedo, cálido húmedo y superhúmedo, a una elevación entre los 500 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar,
con precipitaciones anuales en su mayor punto de 7.495 milímetros debido a la formación de masas nubosas provocadas por el ascenso de las corrientes húmedas. Además, se cuenta con una humedad relativa anual de 76.4% y con una velocidad de viento promedio de 177.5 kilómetros por día en promedio. Respecto a la calidad del aire, se realizó un trabajo de reconocimiento de campo. En las fuentes fijas no se identificaron amenazas y en las fuentes móviles la circulación vehicular fue la principal fuente de emisión. Identificando lo anterior, se realizó un monitoreo de calidad del aire durante 18 días, obteniendo 324 muestras por día, y al comparar los resultados con la normativa vigente, todos los parámetros medibles cumplen con la resolución 610 del 2010 en sus niveles máximos permitibles de contaminación. Bueno, vamos a hablar sobre la caracterización del área de influencia en el medio biótico. ¿Qué podemos decir que es lo biótico, no? Es aquello donde existe vida. Y un conjunto de ellos sería la flora y la fauna. Eso podemos establecer que es un conjunto biótico, ¿no? Hay unos espacios que encontramos en ese mundo biótico que se llaman ecosistemas terrestres, donde se pueden desarrollar diferentes cosas como las zonas de vida, los biomas, las coberturas vegetales y las áreas protegidas. Las áreas protegidas, ¿qué son? Son esos pequeños ecosistemas o lugares donde podemos encontrar la conservación de las condiciones naturales y son sitios donde el hombre casi no ha tenido acceso o ha tenido acceso pero muy poco y no ha dañado su manejo, como su reserva, y nos brinda protección en las cuencas o la regulación de las zonas hídricas y adicionalmente pues nos presta un servicio de ofertas y demandas en bienes y servicios ambientales. También encontramos unos ecosistemas estratégicos en unas zonas especiales que se llaman la protección de los recursos hídricos o áreas de protección. En estos recursos hídricos podemos ver los nacimientos de agua, los ríos, las quebradas, los arroyos, los lagos y los humedales. En ellos podemos tener tenemos que hacer unas zonas de protección especial. ¿Por qué? Porque pues muchas veces cultivamos al lado de ellos y pues, los podemos contaminar o podemos hacer nuestra casita al lado de ellos y no está bien. Porque pues llega en algún momento y podemos contaminar esas fuentes y pues no quedaría bien para el acceso para las demás comunidades. En el caso de los nacimientos de agua, tenemos que tener una ronda hídrica más o menos de 100 metros, lo cual no podemos realizar ningún tipo de actividad. Lo mismo pasa con ríos, quebradas, arroyos, lagunas, lagos y humedales. Para ellos en la parte urbana tenemos una ronda de 30 metros y en la parte rural de 50. Entonces ustedes preguntarán ¿por qué en la parte urbana? Porque en la parte urbana como en la parte rural muchas veces hay una temporada de lluvias y en el caso de los humedales ellos nos ayudan a amortiguar toda esa cantidad de agua extra que nos llega. Entonces por eso la importancia de respetar esas rondas hídricas o zonas de protección. Debido a eso, pues les estaba comentando que también hay unos espacios que se llaman coberturas. Las coberturas son todo lo que ocupa un espacio determinado y pues se identifican en vegetales, degradadas o desnudas, hídricas y construidas. En las vegetales podemos encontrar toda la parte donde encontramos bosques de galería, vegetación secundaria, herbazales, cultivos, pastos y demás. En la parte degradadas, pues es muchas veces donde encontramos esos desiertos o las partes rocosas. Y en la parte hídrica, pues los ríos, en la parte construida, los tejidos o los caseríos, las ciudades o donde encontramos grandes cantidades de población. Buen día, les habla nuevamente Angie Grajales. Respecto a la flora, encontramos que la zona
de proyección del proyecto cuenta con coberturas de segundo nivel, es decir, zonas urbanizadas, industriales o comerciales, redes de comunicación, zonas verdes artificiales, no agrícolas, pastos, áreas agrícolas heterogéneas y áreas con vegetación herbácea y o arbustiva. De acuerdo a la información recopilada en campo, encontramos que el sector cuenta con especies endémicas colombianas como la Mimosa trinae y que la especie con mayor abundancia corresponde a la Striponodeus guinadense. Respecto al índice de valor de importancia, se determinó que la Endichyllei bracteolata es la especie con mayor importancia, tanto por su abundancia como por su frecuencia y dominancia en el sector de estudio. Adicionalmente, se logró determinar 4 coberturas vegetales boscosas constituidas por bosques densos, bosques fragmentados, bosques riparios y vegetación secundaria. Todas estas se encontraron con alto grado de intervención, a excepción de los bosques encontrados en la Reserva Forestal de la Protectora Nacional Quebrada La Honda. En el componente fauna es evaluado el área de influencia directa e indirectamente en el proyecto. Para el área de influencia indirecta se realiza levantamiento de información en base a fuentes secundarias, donde se observa que hay cerca de 490 especies de fauna, entre aves, mamíferos, anfibios y reptiles, dentro y en las proximidades del municipio de Guayabetal, Cundinamarca, vereda Mesetas de la ciudad de Villavicencio. El grupo taxonómico que predomina en el área corresponde a las aves. De fondo podemos escuchar algunas aves presentes en el área como la garza real, el águila pescadora y el alcaraván común. En general, las especies de aves que han sido reportadas para el área de influencia indirecta son generalistas del hábitat y tolerantes a ciertas condiciones de perturbación. Para el área de influencia directa se realiza captura de especies, donde por medio de redes de niebla se hace captura de aves, entre las cuales se encuentran pinzón pectoral, zorzal buchipecoso, comequeso, entre otros. Para el análisis de composición de especies se obtiene que mediante capturas directas hay 476 individuos a partir de 63 especies de aves. Las especies de aves para el área de influencia se encuentran catalogadas en su totalidad como precaución menor en cuanto a categorías de amenaza. Para el caso de los mamíferos se logra la captura mediante redes de nieblas, transeptos, trompas Sherman, trompas Tomahawk. Una vez analizados los datos se observa que la mayor presencia de mamíferos corresponde a los individuos de orden Chiroptera o murciélagos. Por último, para el área de influencia directa se encontraron 15 especies de anfibios y 12 de reptiles, predominando la presencia de ranas arborícolas. Componente social. Para el componente social se destacan las unidades territoriales del municipio de Villavicencio en el sector rural de la vereda El Carmen y el casco urbano, las cuales son las adscritas al área de influencia indirecta en donde se realizará el proyecto. Asimismo, se comenzó por realizar una socialización con las comunidades para la actualización del inventario forestal entre el kilómetro 82 y el kilómetro 85. Componente económico. El municipio de Villavicencio se caracteriza por su economía variada y especialmente por su clima. En la zona se encuentran comercio formal e informal, entre ellas cafeterías, talleres, hospedajes, venta y cría de pollos, ganado bovino, cultivos de arroz y otros. En los diferentes sectores se ha venido teniendo un crecimiento significativo en las zonas urbanas y rurales. De igual forma, es productor de petróleo y gas, donde Ecopetrol S.A. y Llanogas E.S.P. son las dos empresas que jalonan la economía de la ciudad y las dos principales del tramo industrial del proyecto. Componente demográfico. La población de la cabecera municipal de la ciudad de Villavicencio está ubicada en el puesto número 18 de la red urbana colombiana. La proyección de la población para el año de 1993, de acuerdo al censo, establece que existía una población de 272.118 habitantes, donde se proyectaba un crecimiento acelerado, ya que para el año 2001 los habitantes se incrementarían en un 50% y para el año 2004 la proyección superaría más del 100%. En el censo realizado por el DANE en el año 2005 se estimaron 384.131 habitantes en total, mostrándose que no se cumplió con dicha proyección. Componente cultural.
Villavicencio cuenta con comunidades étnicas y no étnicas características de la región. Las comunidades étnicas son de la raza negra, afrocolombianas, raizales y palenqueras, las cuales para la fecha de realización del proyecto no se encontraban habitando en el área. Por otro lado, las comunidades no étnicas no cuentan con una única tradición cultural y son variadas como lo es el lugar de procedencia. Ha habido concentración de población desplazada y asimismo una alta capacidad de adaptación al cambio.